Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorra Consulting en Latinoamérica. Ya estamos con nuestros contertulios habituales para intercambiar ideas. Hola Daniel, Hola, ¿qué Gustavo, tal? Francisco, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buena semana, Sí. más o menos. Venimos bien. En la semana yo tuve una conversación que me hizo pensar mucho y que se me hizo darme cuenta de algo que tal vez ya lo sabía, pero así explícitamente no lo tenía tan claro. Y, y a partir de esa conversación que tuve, estoy escribiendo un artículo que publicaré dentro de poco, no sé, esta semana o la próxima. Bueno, la próxima semana voy a andar de viaje, aviso inmediatamente que lo más probable es que vamos a pasar 2 jueves seguidos sin un servidor como anfitrión, aunque es posible que la sala y la sesión la abra otra persona y podamos tener nuestra conversación habitual igual. Dado ese aviso administrativo, yo me di de viaje, unas cosas bastante interesantes, algunas de proyectos que llevo tratando de hacer más de 20 años. Si no me toma otros 10 años más concretarlo. La conversación que tuve fue con un mayorista que le vende a almacenes y tiene almacenes de barrio. O sea, no le vende a un distribuidor que después le vende al almacén. O sea, hay un intermediario menos ahí. Entonces, el mayorista va directamente al almacén. Y me dice que ya lleva varios meses recogiendo datos de las compras de los almacenes. O sea, datos de la estadística. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué estadística está recogiendo? Déjame decirte qué es lo que yo creo que está recogiendo y tú me dices si es correcto o no. Tú estás recogiendo las estadísticas de lo que compran los almacenes. Digo, sí, claro. O sea, el sell-in, así como le dicen en retail, sell-in. El sell-in es lo que el mayorista le vende al punto de venta. Y el sell-out es lo que el punto de venta le vende al consumidor final. ¿Cuál es el dato relevante para poder decir qué es lo que le conviene al almacén comprar? En mi opinión es el sell-out y la estadística de quiebres de stock, donde no se registran las ventas perdidas porque es imposible registrarlas. ¿Cómo va a registrar una venta perdida? Incluso si alguien dice, tiene tal cosa y uno dice, no la tengo y lo registra, hay muchos otros que entran, miran y se van porque no tienen un artículo y eso no se lo dijeron nunca a nadie, así que tampoco se puede registrar. Y O sea además que, tendría que tener una cosita, tendría que tener en cuenta que las reglas de la oferta, cómo están hechas, ¿no? Porque quizás está comprando por punto de pedido o por volumen, que le hacen mejor precio por cierto volumen, y esas reglas ya, digamos, direccionan la forma de comprar. estaba hablando del sell-in. El sell-in es Sí, lo claro, que el almacén le compra al mayorista. claro, esa, digamos, está sesgada esa Bueno, información. entonces el mayorista está recogiendo datos de miles de almacenes, son varios miles, decenas de miles de almacenes, desde lo que compran los almacenes. Y me dijo así como si fuera obvio. Bueno, yo con eso estoy haciendo mucha analítica y estoy sacando unas estadísticas muy interesantes de consumo. Yo creo que de todas maneras tiene que haber algo de verdad en toda esa analítica, porque evidentemente no todo va a merma, ¿cierto? Todo lo que es el celino va todo a merma, pero hay un porcentaje que va a merma, ¿no? Pero lo más importante de esa estadística es la que le falta, de las ventas perdidas.
En teoría, podría uno pensar, bueno, si el consumidor no lo encontró en un almacén, lo compró en otro almacén, pero eso tampoco es tan cierto. Hay muchas veces que simplemente no compró o compró un sustituto de otra marca. O sea que tampoco la analítica que está recogiendo para las marcas es totalmente correcta. Yo lo que hice fue hacerle la siguiente reflexión. Le dije, si hoy vamos a 100 almacenes, que es imposible ir a 100 almacenes en un día, pero digamos que pudiéramos ir. Y hacemos la estadística de quiebres de stock y de excedentes de stock. De los 100 almacenes, ¿cuál crees que tiene un equilibrio bueno? Poco inventario y casi ningún quiebre. Dijo, no, bueno, ninguno. Entonces, casi perfecto, ¿no? Uno entra a cualquier almacén y tiene excedente y tiene quiebres. Ok. ¿Cuál es la causa inmediata de ese resultado? A todo esto, eso es hoy, y fue ayer, y fue antes de ayer, y fue la semana pasada, y fue hace 2 meses. Y no siempre vamos a encontrar los mismos quiebres, y no siempre vamos a encontrar los mismos excedentes. Evidentemente no. Pero la situación es más o menos parecida a lo largo del tiempo. Y eso es causado por qué? Es culpa de los clientes que compran desordenado. O sea, no se ponen de acuerdo entre ellos para comprar lo que tiene el almacén. Ese es el problema. No, el problema es que Eso trabajan no a se lo dije. pronóstico. ¿O no? Sí, bueno, el problema, o sea, tú estás yendo un poquito más atrás de otra causa, pero la causa más inmediata uno la puede rastrear a cómo se abastece. O sea, es la decisión de compra. En el momento que uno toma una decisión de compra, va a tener la decisión que va a terminar. O sea, tiene la decisión de compra y después tiene un montón de decisiones individuales de los consumidores de las cosas que te vienen a restar del inventario. Y entonces la combinación de esas dos cosas es el resultado que uno tiene. El resultado de stock out y excedente. O sea que la única decisión que puede tomar el almacén es la compra. ¿Qué comprar? ¿Cuánto comprar? ¿Y cuándo comprar? Esas 3 cosas. Y si tienen un resultado insatisfactorio, yo calificaría esas decisiones de compra como insatisfactorias también. ¿Correcto? Por lo tanto, podríamos decir que todas las compras son más bien, o sea, contienen muchos errores, las compras de los almacenes. Ahora, si yo junto las compras de 10 almacenes, voy a reducir el error, o tal vez lo magnifique. Y si junto 100, y si junto 1000, y si junto 10.000, y si junto 30.000. O sea, ¿qué diferencia me hace? Entonces, que si uno hace analítica de todos esos datos, ahora yo estoy haciendo estas preguntas sin que mi respuesta sea categórica en la dirección de que mientras más datos junte, más error tiene. Pero por lo menos tiene sentido que, o sea, es como el viejo dicho, 1000 mentiras no componen una verdad. Entonces tiene sentido que si yo tengo un error y lo sumo a otro error, no voy a tener algo más correcto. Entonces le hice esta Matías, reflexión al mayorista y se quedó pensando. Dijo, ah, la mierda. Ah, perdón. no. Discúlpeme el francés. Termina con la reflexión. No, Termina no, con la no. Dime, reflexión del Gustavo. mayorista. Dime, no, Digo, si a es. ver, frente a esto, poniéndome en el lugar de quien maneja esta aplicación, ¿no? ¿Qué aplicación? Si estoy Podría hablando de un ser, mayorista, no hay ninguna aplicación.
Estoy hablando No de hay un una, mayorista que una- le vende a almacenes. Bien, este mayorista que tiene Ujú. esta información, que la maneja en un Excel, en un Access, donde sea, en algún lado está En lo que procesando quieran. Ujú. esa En su información. RP. Eso. Este señor, ¿podría serle útil esa información para vendérsela, no sé cuál será la transacción, cómo será, para brindarle esa información al fabricante? De hecho, Porque lo tal vez hacen. para el fabricante lo hace. Lo hacen. ¿Y qué tan relevante es para el fabricante contar con esa información agregada? Parece que mucho porque pagan. No, si la gran pregunta aquí es, ahora, ¿qué hace el fabricante con esa información? Es un misterio para mí, pero es un misterio para mí, porque ustedes ya saben qué es lo que yo pienso, que cualquiera, o sea, aquí, yo necesito información para tomar decisiones. No necesito información porque sí, necesito información para tomar decisiones. ¿Qué decisión puede tomar el fabricante con esa información? ¿Qué es lo que va a fabricar más o menos el próximo mes o la próxima semana? Esa es la decisión que va a tomar. ¿Qué es lo que tiene que fabricar hoy y mañana y pasado mañana? ¿Cierto? ¿Qué otra decisión puede tomar? Puede tomar decisiones también de vida, o sea, ciclo de vida de productos, descontinuar algunos productos que ya vienen en decaimiento y impulsar nuevos productos, eh, administración de categoría, administración de portafolio, eh, todas esas decisiones se pueden tomar. Y Pero estoy pensando, y ahora me pongo como fabricante que me entregan esa información. Si quien me entrega esa información que estuvo agregando los datos de compra de los almacenes, puede ser que esa información agregada pueda estar influenciada por la política de un competidor que ha bajado precios para que compren volumen, entonces dentro de las estadísticas va a aparecer que la gente está comprando en mayor cantidad de latas de durazno, por poner un ejemplo. Y que eso tú le estás, lleva a otros proveedores a tú que le estás decir, ah, metiendo hay una más, alta de... le estás metiendo otro elemento más todavía. Pero independientemente de eso, o sea, que eso también puede influir más, pero independientemente de eso, imaginemos que eso no sea relevante, que yo creo que sí es, o sea, que le mete más pelo a la sopa nomás, pero si no, si no fuera, las compras de los almacenes contienen errores. Ese es mi punto. Ese es todo mi punto. O sea, que las compras de los almacenes contienen errores. Por lo tanto, todas las estadísticas que yo haga con esas compras no está reflejando las necesidades reales del consumidor final. Entonces aquí es donde cobra una relevancia mayúscula la frase famosa de Lee Goldberg. Mientras el consumidor final no ha comprado, nadie en la cadena ha vendido. Entonces el sell-in no es una venta real, es un traslado de inventario. ¿Hay intercambio de dinero? Sí. ¿Hay facturación? Sí. ¿Hay cobranza? Sí. Pero es un intercambio de inventario de un sitio para otro. Pero no es una expresión real de la necesidad del mercado. O por lo menos exacta. Una aclaración. Si todo, digamos, si cada uno de los almacenes está basado en, digamos, las reglas clásicas de comprar por punto de pedido y de hacer un lote más grande para Lotes bajar mínimos de sí, compra. un lote mínimo de compra para, digamos, mejorar el precio. Toda esa información, por eso yo decía que está secada por las Peor, reglas o con las sea, que no incluso si no estamos le metes siguiendo todas la las demanda. restricciones, si no le metes las políticas de los proveedores, o sea, si tú le metes las políticas de los proveedores a la ecuación,
más distorsionado es. Exactamente. Sí, sí. O sea, no está Eh, siguiendo la demanda. Lo único que podríamos utilizar de ahí, analíticamente, es las urgencias, porque eso nos estaría mostrando que las urgencias son los que han quebrado stock, y esas serían las que necesito tener. Eso, digamos, pensando rápidamente, ¿cuál de esa información es realmente relevante? Y las urgencias me está diciendo que me quedé sin inventario. Esos serían, digamos, los y agotados. eso, y eso para el fabricante, francamente, también es bastante irrelevante, porque el fabricante dice, Sí, claro, eso será en el almacén de allá. claro, Pero yo fabriqué eso y tú me lo compraste, pues mira todos los otros almacenes que compraron esto. claro. Y hay que ver cómo es el comportamiento también del distribuidor. Si el distribuidor, cómo está comprando la fábrica, si lo está haciendo con el máximos y mínimos y con los mismos criterios, si Eso, está relevando también el mismo error otra vez. bueno, ahí tú te estás haciendo otra pregunta más acerca de la gestión del mayorista. Ya, y el mayorista puede estar incluso tomando decisiones de compra basado en esa estadística, esa analítica. Pero todo mi problema surge de que, o sea, pareciera que fuera la creencia de que una vez que uno tiene millones de registros, ahora tiene Big Data y que con Big Data va a sacar mejor información. Es como un mantra. Ahí vamos al libro del síndrome del pajar, que hay información que realmente no es relevante. Eh, Pero el RP está O lleno de ese sea, tipo en de este información. caso es mucho peor. Yo pienso que la información es relevante, pero errónea. Por lo Claro, tanto, no es es peor relevante. todavía. Es peor todavía. Sí. Entonces yo, bueno, en esta conversación que hemos estado desarrollando esto, no sé, 5 o 10 minutos, pero duró 30 segundos eso, y yo le dije, con todo respeto, le dije así, con todo respeto, yo creo que están poniendo la carreta delante de los bueyes. Porque no es la analítica de las compras lo relevante, sino que es la analítica de las ventas. O sea, tú estás en una posición bastante privilegiada, porque el almacén no tiene mucha más información del mundo exterior. Él ve lo que ve. Y hoy día está guiado por ciertas políticas comerciales típicas de los almacenes, porque tiene 3 restricciones fundamentales en su negocio: el espacio, el efectivo, o sea, el capital de trabajo, y su propio tiempo, porque un almacén no tiene un organigrama, y no tiene jefe de compras con el encargado de compras que está, no, es el mismo, el dueño, el que hace. A lo más son 2 personas, pero el tiempo que le dedican a hacer las compras se lo están quitando a otra cosa. Por último, se lo están quitando a su vida familiar, al sueño, no sé. O sea, el tiempo es una cosa muy relevante. Entonces, si tú tienes un almacén con 50 marcas distintas, tienes que hacer 50 pedidos a 50 proveedores. Por lo tanto, tu política de compra probablemente va a ser hacer una compra mensual a cada proveedor. Entonces, te tienes que hacer un pronóstico del próximo mes, porque si no, como... Y entonces te vas a encontrar con que invertiste mucho dinero en inventario que no se movió en el mes previsto, y eso te conduce a un excedente que te está ocupando mucho espacio y mucho capital. Y eso produce muchos quiebres de stock. Entonces yo le decía, si tú, digamos, tuvieras una varita mágica como mayorista y le pudieras decir a cada uno de los almacenes, imagínate lo que significaría para el almacenero que tú le dijeras, ya no le dedique más tiempo a esto. Usted déjese
y solamente reciba mercadería. Imaginemos, o sea, me estoy saltando toda la explicación, operemos. A todo esto es muy bueno el dicho que inventaron aquí en mi casa. ¿Vieron el proverbio chino que dice, es que no regales pescados, tienes que enseñar a la gente a pescar? Eh, Como un proverbio chino. Entonces aquí en mi casa me dijeron, no enseña a nadie a pescar, véndele el pescado. Extraordinario. Lo encontré buenísimo. O sea, en vez de estar enseñando tanto, haz lo que tú andas enseñando, hazlo tú. Opera, opera, opera el sistema. Como una caja negra. Ahora te tienen que creer, pero si después de una semana es exitoso, te van a creer y decir, no, esta cuestión ya. O sea, haciendo un símil un poco tonto tal vez, es si uno está acostumbrado a comprar camiones de aljibe de agua para llenar un estanque en la casa y con eso tiene agua potable y de repente llega la compañía de agua y dice, usted no se quiere conectar a la cañería pública y usted ya no tiene que decir más cuántos litros comprar cada cuánto tiempo. Usted abre la llave y le sale el agua, ¿no? Cierra la llave y yo le cobro a fin de mes una cuenta. Usted ve cuánta agua usa. Entonces, ahora es totalmente irrelevante hacer análisis del consumo de agua por día de la semana y qué día puedo recibir y qué día no. No, ya no necesito eso. Lo único que tengo que hacer es conectarme a la cañería. Entonces, si el almacén se conecta a la cañería que le ofrece el mayorista, sin calcular más cuántos SKU, que si esto, lo otro, y le funciona, ¿no? Ya a quién le importa estar entendiendo cómo funciona la caja negra. Lo que Matías, importa es que le funcione. una reflexión sobre eso. Fíjate que la solución de distribución de TOC en realidad está vendiendo no solo los productos, sino un servicio que para la gente de ventas terminan siendo, como hablamos el otro día de la percepción, una percepción mayor que el producto que me estás vendiendo. Es un valor muy grande para esa gente, porque es una solución, Puede digamos, ser una amenaza práctica. también. Puede ser una amenaza para la gente de venta. Lo que pasa es que ahí tienen que entender cuál es la función actual de los vendedores del mayorista y cuál es la función futura. La Vender función actual es que empujen inventario. O sea, le hacen más daño a los almacenes. Y Tendrías los que cambiar los almacenes, indicadores de los los vendedores. almacenes se tienen que defender. Sí, para empezar yo no pagaría más comisión de venta. Porque en el momento en que un almacén entra en este sistema ya no necesita un vendedor para que le venda nada. ¿Sí? Y la comisión sería para alguien que trae un almacén nuevo. Y después la Yo no empresa. pagaría comisión de ninguna manera a nadie. Pero Bueno, está bien, es eso otra es para posición. otra conversación. Sí, sí, porque casualmente un poco era ese tema que está en el medio de la distribución también. ¿Quién distribuye, no? Si la empresa es la que tiene el cliente o es el vendedor el que tiene el cliente. Porque muchas veces el vendedor dice me voy y me llevo mis clientes, como si fueran, si él hiciera todo el proceso. En realidad es la empresa la que entrega, la que pone precios, y al final el paradigma es como que el dueño del cliente termina siendo siempre el vendedor. Es algo como que está establecido, en realidad es al revés. Hace muchos años. Lo que pasa es que acá está legislado así.
Ah, Ese es el punto. bueno. Entonces, ahí es más Pero difícil cambiar el paradigma, ¿no? no, pero estará legislado siempre y cuando el puesto de trabajo se tipifique como vendedor comisionista. Ujú. Pero si tú contratas a una persona para venta y no le dices que es vendedor comisionista, sino que sus condiciones de trabajo son como contrataste a un operador de máquina, de una máquina, y le dice usted no va a ganar ninguna comisión por los productos que produzca, ¿ya? Por los productos que procese, va a ganar un sueldo. Y uno le dice al vendedor, usted va a ganar un sueldo y ya se acabó el tema legal ahí. Y entonces efectivamente el cliente es de la empresa, no es del vendedor. Y se acaban todos los conflictos entre vendedores también. Dice, no, es que yo atiendo a fulano. Dice, no, usted atienda, a la empresa le conviene que usted atienda. Dice, que no me conviene, ¿por qué? Si usted va a recibir el sueldo igual. A ver, si aquí de lo que se trata de entender nuevamente, la visión sistémica. Es la empresa la que está haciendo toda la operación, no es cada una de las partes. No necesitamos 10 Maradona en el equipo. Ese equipo no va para ni un lado. Necesitamos un equipo que no tenga un ego superlativo cada una de las figuritas, sino Te que puedo, quieran jugar en equipo, quieran pasarse la pelota, y que cuando uno ve que uno tiene el tiro de gol, pero está difícil, pero el otro lo tiene facilísimo, haga el pase. te puedo decir un argumento que me dijeron otro día, un dueño de empresa me dijo, sí, teóricamente eso está muy bien, pero lo que yo he percibido a lo largo del tiempo es que los vendedores tienen que estar contentos, tienen que estar incentivados, porque si no, se quedan en la casa y cobran el sueldo igual. Entonces, si los empujamos, esa es la palabra que usó, para que estén contentos con una mayor comisión, van a recorrer el mercado para poder traer más negocios. Eso, y yo estoy de acuerdo con ese razonamiento cuando tu proceso de venta se basa en que el vendedor decide qué va a vender, a quién le va a vender, cuándo le va a vender, cómo le va a vender. Entonces, si tu fuerza de venta está organizada así, efectivamente no hay un mejor sustituto a la comisión. Lo que pasa es que eso es tener un ejército de mercenarios, no tener un equipo dentro de la empresa. Esa es una fuerza de venta externa. O sea, no que yo trabajo para tal compañía, sí, pero es comisionista, ¿no? Usted es externo, es un mercenario, ¿no? No es parte del equipo. Y a tal punto que es Entonces, muy común que a pesar de que el dueño de la empresa cree que trabajan para él, cuando el vendedor llega y dice, mira, yo vengo por tal empresa, pero además tengo para ofrecerte esto de estas otras empresas. Entonces, y esas carpetas, digamos, van por debajo de la mesa. Y eso es o sea, muy común, peor, yo lo he peor, vivido durante peor años. todavía, ¿no? Peor todavía, pues eso ya es, raya en lo traicionero, pues. Ese sí que es mercenario sin escrúpulos. Es muy común. O sea que, no, pero ahí hablando de las ventas, recomiendo mirar todo el trabajo que ha hecho Justin Rothmarch, que es un experto en teoría de restricciones, autor de un libro que se llama La máquina, The Machine. No sé si está en español. Está en No, español, sí, yo lo está en conseguí español La en máquina. PDF, sí. Ok. Sí, sí, está en Amazon. Estaba pensando que si no está en español le voy a proponer a Justin que yo se lo traducía. En una de No, esas. muy interesante, pero bueno, En, chocamos en contra e- la cultura. pero nuevamente aquí estamos
en todas estas conversaciones, Daniel, estamos hablando de cambio cultural. Sí, claro. Sí, Sí, sí. O sea, si lo que estamos proponiendo nosotros en todas estas conversaciones es un cambio de era, así es como lo calificó Russell Lakoff, el doctor Russell Lakoff, que en paz descanse, murió el año 2009. Nació en 1919, murió el 2009 a los 90 años. Murió a los 90. Una vida mucho más larga que la de Eli Goldratt, que murió a los 64. Y el doctor Lakoff en una conferencia que está publicada en internet, está publicada el video y está publicada la transcripción. Yo tengo el PDF también. Describía esto, decía un cambio de era es cuando un conjunto relevante de creencias profundas, compartidas por un grupo de personas, una sociedad, cambian las creencias. Y entonces eso es un cambio cultural profundo. Y cuando hay un cambio cultural muy profundo, hay un cambio de era. De la Edad Media al Renacimiento, del Renacimiento a la Ilustración, de la Ilustración a la Revolución Industrial. Y hasta pues fines del siglo XIX, siglo XX y lo que llamamos del XXI, es prevaleciente la visión mecanicista, analítica, eh, donde uno, para entender algo, lo disecta en sus partes y estudia las partes. Como hacen los niños pequeños cuando uno les regala un juguete, algunos niños lo desarman completo para ver cada parte, ¿no? Pero desarmaron el juguete y el juguete ya no cumple su función, porque el sistema, el juguete como sistema, funciona con todas sus partes en su lugar. Las pilas puestas, así que eléctrico. Le quitan las pilas y ya no funciona el juguete. Lo desarme ya no funciona el juguete. Tienes partes que pueden ser un juguete, pero ya no. Entonces esa visión sistémica, a pesar de que von Bertalanffy, ese biólogo que por ahí por los años 20, 30, explicó los sistemas biológicos como sistemas. O sea, los entes biológicos dijo, no, es que son sistemas, ustedes tienen que entender un sistema es un todo que tiene una entidad distinta a la entidad que tiene la suma de las componentes, de las partes integrantes del sistema. O sea, una vez que uno las tiene integradas, las partes interconectadas y actuando entre sí, le dicen los teóricos del pensamiento sistémico que tiene propiedades emergentes por el hecho de ser sistema y que son propiedades distintas a las propiedades que tienen las partes. Un automóvil, por ejemplo, tiene la propiedad emergente de ser capaz de transportarte de un sitio a otro, y esa propiedad no la tiene ni siquiera el motor. El motor no puede transportarse a sí mismo a ningún lado. Solamente ocurre por la interacción entre la rueda, la carrocería, el tren motriz, la caja de cambio, o sea, todas las partes interactuando. Entonces el pensamiento sistémico es un verdadero cambio de era que está costando, bueno, lo que pasa es que tal vez uno tiene una perspectiva histórica distinta a la que pueda tener alguien que estudie la historia después. Dice, qué rápido que fue el cambio de era del mecanicismo al pensamiento sistémico, demoró solamente 100 años. Uno vive 100 tiene un poquito más de impaciencia porque eso ocurra, ¿no? Y que se produzca el cambio de era. Y es por eso que uno dice, bueno, pero es que es cultural. Absolutamente es cultural.
Eso es. Ujú. Sí. Pero, ¿cuál es el aspecto cultural que tiene? El aspecto cultural es que yo pienso que yo tengo que tener en mi fuerza de venta goleadores que ellos hacen la jugada y toman balones locos. O sea, el arquero, el portero, pega un pelotazo para adelante y la pelota va y de repente rebota uno, la cabeza a otro, se la quitan, se caen, hacen las faltas, así, y de repente hay un goleador, ¡pa! Y mete él. Pero luego está otra visión, está la visión de los que dicen, no, vamos a planificar esta cosa y, y esto va a ser toda una jugada. O sea, vamos a tener bien coordinado la interacción de todo nuestro equipo. Y eso es más visión sistémica. Yo creo que Pellegrini sabe teoría de restricciones. Yo creo. Porque, y tengo cómo llegar a hablar con él, pero no he tenido la gana o la oportunidad. Pero tengo relaciones por amistades, eh, llegar directo, o sea, hasta conseguir el teléfono si uno quiere. Tengo curiosidad por preguntarle si, o le explico un poco de teoría de restricciones, así, eso es lo que yo estoy haciendo. Capaz. Pero realmente parece Matías, de hablando, una fórmula mágica, ¿no? Miren el Betis como ganó la Copa del Rey hace poco. Bueno, dime, Gustavo. Matías, ya que has hablado del tema de cultura, ¿no? De cambio de era. Ustedes en la práctica de implementar durante tantos años los árboles de estrategia y táctica, En Walrat, ¿en ¿sí? qué medida, claro, sí, sí. ¿En qué medida la cultura ha sido un obstáculo o ha sido un catalizador para poder implementar esos árboles de estrategia y táctica? Porque Peter Drucker decía que la cultura se desayuna todos los días a la estrategia, ¿no? Y digo, cuando uno llega a una empresa donde la cultura es tan fuerte, ¿cuál ha sido el trabajo que han hecho ustedes a nivel de cultura? ¿Fue un obstáculo o no? ¿Me explico? Creo que sí, que te explicas perfectamente bien y la respuesta es que, en primer lugar, yo creo que es muy importante que haya una cultura fuerte. Si no tienen cultura, no hay sentido de pertenencia, no hay algo que cohesione ahí dentro de la empresa. Y es un barco de piratas, la empresa. Eh, Así me lo describió un día alguien que trabajaba en una empresa, me dijo, esta es una empresa que parece un barco de bucanero. Son piratas. Y íbamos juntos en el mar porque si uno se tira al agua se ahoga, pero llega a un puerto y se cambia de barco y no le importa nada el anterior. Bueno, entonces si tiene una cultura fuerte, tiene materia prima con que trabajar. Y como siempre eh, hemos hecho esta reflexión acerca de la resistencia al cambio y él decía es que no existe tal cosa como resistencia al cambio per se, porque hay muchos cambios muy profundos, con muchas consecuencias y que al que uno le propone el cambio es consciente del cambio y todo, y que la resistencia es nula, cero resistencia. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo, por mi situación personal, me dicen, te ofrezco un cheque de 100 millones de dólares o el boleto de la lotería de Miami. Está pagando 250 millones de dólares. Y regalado, te lo ofrezco regalado.
pero antes de que me lo acepte, me pueden decir, ¿te das cuenta que eso te va a cambiar absolutamente la vida? ¿No? Pero absolutamente, ese es un cambio profundísimo. Digo, sí, estoy consciente. Dice, ¿lo quieres? Sí. 0,3 milisegundos se demora uno en decir que sí. ¿Cuál es la resistencia al cambio? Lo que llamamos resistencia al cambio es prudencia, experiencia, aversión al riesgo. Esa es la resistencia al cambio. Esos son todos mecanismos de la amígdala del cerebro reptiliano que está programado a sobrevivir a todo lo que puede representar algún riesgo, algún peligro, rechazarlo. Y incluso rechazarlo sin pensar. Entonces, esto ni siquiera lo voy a considerar. Y solamente cuando hay un proceso de persuasión que respeta ese instinto de supervivencia, a la persona que tú le estás proponiendo el cambio, su primera reacción puede ser de prudencia, pero le da permiso a su neocórtex, al que razona, para que analice. Le dice, ya, esta idea no parece tan loca, no parece tan, puede ser loca, pero no tan peligrosa. Analízala. Dedícale tiempo, dedícale la energía. Que cuando el neocórtex funciona es cuando se gasta más energía, por lejos, más que la actividad física. ¿Ustedes sabían que los jugadores de ajedrez en los días de torneo bajan varios kilos? Yo quedé muy sorprendido. A lo mejor es un dato freak que no es verdad, ¿no? Pero yo lo escuché y me pareció muy razonable que así fuera. Una consulta con respecto a bajar el nivel de incerteza que tienen los que toman decisiones cuando uno les plantea las soluciones. Como por ejemplo, volvamos al tema de distribución. ¿Qué opinás de hacer un piloto? Con pocos productos, Buena. como pero que los resultados no deberían ser los resultados globales, sino que tendrían que ser algunos resultados puntuales. Mirá cómo bajó el inventario, cómo el nivel de servicio de este No, producto. sí, Sí, ¿no? de acuerdo. O sea, lo que, a ver, opino, dijiste ya casi todos los elementos de un buen piloto puede tener. Un buen piloto es primero algo de bajo riesgo. O sea que si fracasa el piloto, aprendimos, pero no hubo una gran pérdida. O sea que todos los que participaron ahí van a decir valió la pena, valía la pena hacer la prueba y aprendimos. Y de pronto uno aprendió suficientes cosas como para decir repitamos el piloto, pero ahora con estos otros recuerdos y vamos a ver qué es lo que pasa. Y así es como se hacen los prototipos y se van inventando cosas y se mejoran. O sea, se mejoran tecnologías, se mejoran. Entonces, una de las reglas de un piloto es, vamos a ver cuáles son los KPIs que tenemos que medir, cuáles los que se pueden afectar y cuáles no. Entonces, si tú estás haciendo un piloto en una categoría dentro de un negocio, el EBITDA no es un KPI relevante para mirar. Porque no, a lo mejor ahí la aguja ni siquiera alcanza a vibrar. En cambio, si dice vamos a monitorear el nivel de quiebre de stock versus el inventario antes y después del piloto de los productos afectados, eso es totalmente, o sea, eso es lo que va a pasar con el experimento que hacemos al cambiar la forma de comprar o de reabastecer. Vamos a afectar precisamente el mix de productos mirando la cantidad de inventario necesaria para mantener el flujo.
justamente. Entonces, si uno se pone de acuerdo de cuáles son los KPIs que tiene que medir, cómo los va a medir, con qué frecuencia los va a medir y contra qué los va a comparar antes de hacer el piloto, entonces después que va haciendo la ejecución, después tienes que verificar que se tomaron las acciones que se acordaron tomar. Porque yo hice un piloto que era por 6 meses. A los 2 meses miramos los resultados de los 3 locales del piloto contra los 200 locales de control. Y no había ni una sola diferencia de resultado. Entonces, yo era el consultor y la persona con la que estábamos haciendo el piloto era el gerente de logística. Me estoy remontando al año 2008. Entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hasta marzo. Fueron 8 meses porque eran 6 meses originalmente, después los tendimos 2 meses más. Pero a los 2 meses, al mirar los resultados del control y los resultados del piloto eran idénticos. ¿Cuál es la conclusión que puedes sacar? La primera conclusión, totalmente errónea, es que es totalmente irrelevante cómo uno opere, el resultado es el mismo. Eso no. Ya, de acuerdo, podría ser, pero vamos a verificar otra cosa. Es mucho más plausible la explicación de nosotros, desde nuestro puesto donde estamos haciendo el cambio de las políticas, de la manera de reponer. Hacemos todos los días una lista de qué productos tienen que reponerse en los locales y en qué cantidad. Y mandamos esa lista al centro de distribución. Por favor, ejecúteme este reabastecimiento. ¿Y sabes lo que pasaba? Pasaba que esa lista era interceptada en la mitad por otro equipo que se llamaba equipo comercial. El equipo comercial tomaba la lista y decía, no, todo esto es una tontería, la botaba a la basura y ellos hacían su propia lista con la misma que hacían los reabastecimientos del resto de los locales. Por lo tanto, el piloto a los 60 días demostró que por lo menos eran consistentes en los errores, ¿no? Que cometían errores, pero los mismos errores a lo largo de toda la cadena. Entonces, cuando tú haces un piloto, tienes que ponerte de acuerdo en también quién va a ser responsable de la ejecución de las acciones. Entonces, cuando vas controlando, mi consejo es que primero se controle que las acciones que se acordaron realizar, verificar que se realizaron. Porque si uno va a verificar solamente los resultados, como hicimos nosotros, te puede llevar varias sorpresas. Peor todavía, si ves resultados distintos y no has verificado que las acciones, porque a lo mejor cambiaron las acciones, pero no realizaron las acciones acordadas, sino que realizaron otro conjunto de acciones distintas, pero no las acordadas. Y entonces ahí tienes dos posibilidades, que los resultados sean mucho mejores de lo esperado o mucho peores de lo esperado. Si son mucho peores de lo esperado y uno no verifica qué acciones fueron, entonces se atribuye al conjunto de acciones propuestas el mal resultado. O sea, cuando tú estás haciendo un experimento tienes que controlar muchas cosas, las condiciones del experimento, que se hagan las cosas como tienen que hacerse, y ponerse de acuerdo qué es lo que va a medir. Entonces, cuando ya tiene uno, es lo que se llama ODSC en inglés, Objectives, Deliverables, Success Criteria. Entonces, tiene una hojita que tiene los objetivos del experimento, cuáles son los entregables del experimento y cuáles son los criterios de éxito. Entonces, una vez que uno ha declarado eso, lo ejecuta, verifica que se hicieron todo, después se comparan los resultados y se tuvo el éxito,
Entonces, yo no soy súper optimista con que listo, le pegamos a la primera, sino que uno dice, perfecto, tenemos una buena oportunidad de que estamos en el camino correcto, vamos para adelante. Y hay que seguir con mucha cautela, controlando muchas cosas. Sobre todo cuando nos hemos encontrado en el pasado. Esto nos ha pasado en Walrus. Nos ponemos a hacer un experimento y tenemos resultados mucho mejores que los previstos. Y uno dice, aquí hay otro misterio. O sea, está bien, vamos a celebrar los buenos resultados, pero ¿de dónde salieron? Esto no tiene sentido. Tenemos que entender mucho mejor. Entonces, cuando uno entiende mejor, aprende muchas más cosas. Así que las siguientes acciones son mucho más potentes. Efectivamente, los pilotos son, bueno, hay gente que es más kamikaze, pero normalmente, lo llame piloto o no, las implementaciones de cambio son graduales. Entonces, cuando lo hace gradualmente en un conjunto de locales, en realidad lo que está haciendo un piloto. Así que sí, mi respuesta corta es, conviene mucho hacer un piloto. Y si La no, reflexión que sucede ahí es que, bueno, baja un poco el nivel de incerteza que tiene, que toma decisiones, pero después como un boomerang. Una vez que empieza a funcionar el piloto, les agarra la ansiedad para hacerlo rápidamente. Y ahí es como te viene en contra. bueno, pero ya, yo ahí les recuerdo, antes de que empezáramos el piloto, ustedes estaban operando de tal manera y tenían estos resultados. Ahora están nerviosos porque no pueden obtener los resultados más rápido. Bueno, pero ¿por qué no se construye un centro de distribución en una semana? Ya que necesitamos crecer el centro de distribución, uno, no sé, de 20.000 metros cuadrados, pero en una semana, lo necesito en una semana. Si no, eso es imposible. Perfecto, esto también. Tranquilo, a lo sé que se pueda. Esto me recuerda a una película Dirty Harry, de Clint Eastwood, donde hay dos partes de la película donde le dice al jefe, un hombre debe conocer sus limitaciones. Entonces, la segunda vez que se lo dice es cuando está haciendo un spoiler, pero no creo que vayan a ir a ver la película. Así que la segunda parte es como en la escena final y el jefe le dice, perdiste, Harry. Tú vas a quedar como el culpable de toda esta corrupción. Y yo seguiré cobrando mi pensión, así que, además de salirme con la mina, así que y Harry lo mira, ¿no? Entonces se sube al auto y se va y explota el auto. Dice, un hombre debe conocer sus limitaciones. Qué buena efectivamente, pues, si uno conoce sus limitaciones, sabe dónde puede controlar la capacidad de ejecución, explotarla, cómo no desperdiciar capacidad y maximizar el throughput sin agotar los recursos. O sea, al final la fórmula mágica para las empresas también es para las personas. Construir una ventaja competitiva decisiva en mercados lo suficientemente grandes y las capacidades para capitalizar en ella sin agotar los recursos de la compañía y sin correr riesgos reales. Creo que le cambié el orden a la segunda y tercera en la frase con mi parte. Es la misma. Muchísimas gracias. Veo que quedaron pensativos, no sé por qué. Reitero que próxima semana, yo el jueves, voy a estar de viaje. Es posible que me conecte y tengamos nuestra conversación, pero el subsiguiente yo creo que va a andar volando. Así que ya no cuentan conmigo, pero a lo mejor hacemos la conversación con él, o la hacen con él.
tengan excelente semana. Muchas gracias por la interesante Igualmente. conversación de hoy. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Un gran abrazo para todos.